El canibalismo es una práctica que ha estado presente en la historia de la humanidad desde hace milenios, desde las civilizaciones precolombinas de hace más de 3000 años hasta ciertas tribus que aún mantienen esta práctica, pero es mucho más reconocible como una práctica llevada a cabo por ciertos asesinos, quienes al terminar con la vida de sus víctimas procedían a consumirla, ya sea por pura maldad, por un trastorno psicológico o simplemente por la sensación de placer que les generaba tener a esa persona dentro suyo. Y en este video vamos a ver algunos de los caníbales más retorcidos del mundo. Ponte cómodo, que comenzamos. El sargento caníbal. Era el verano del año 1848, cuando los guardias de ciertos cementerios de la ciudad de París empezaron a encontrar múltiples cuerpos femeninos, los cuales habían sido exhumados durante las madrugadas, mientras los cementerios se encontraban cerrados. Pero la razón de la exhumación de estos cuerpos no era el robo de joyas, práctica común en la época, sino el canibalismo y la necrofilia, término el cual se refiere a la atracción sexual hacia la muerte o hacia cadáveres. Los guardias estaban completamente confundidos y extrañados, ya que a pesar de que había guardias durante la noche y la madrugada, el agresor había entrado de forma sigilosa y escapado de la misma forma, sin alertar a nadie. Durante el siguiente medio año en el cementerio de Montparnasse y Père Lachaise, decenas de cuerpos femeninos fueron encontrados gravemente mutilados y con evidentes signos de abuso. Las autoridades designaron a guardias especiales que vigilaban los cementerios durante todo el día, en especial por la noche, cuando el bautizado por la prensa como vampiro de Montparnasse actuaba. Pero este criminal de forma astuta cambiaba su lugar de actuación constantemente, pero en una ocasión lograron divisarlo a la lejanía mientras escapaba, apreciando que vestía un uniforme militar particular. Finalmente, durante una noche, le tendieron una emboscada al supuesto vampiro, dañándolo de varios disparos, aunque este logró escapar. Las autoridades francesas sabían que debido a la gravedad de las heridas, era cuestión de tiempo de que el agresor acudiera a un hospital, cosa que finalmente pasó cuando este hombre acudió al hospital militar Val-de-Grâce, siendo visto por unos soldados, quienes al estar atentos a las noticias avisaron a la policía sobre este hombre herido, y estos acudieron inmediatamente al hospital para arrestarlo. La identidad del llamado vampiro de Montparnasse era de Francois Bertrand, sargento del ejército francés, y la persona detrás de todas las exhumaciones y abusos en contra de decenas de cuerpos a lo largo de más de 6 meses. Según Bertrand, sus impulsos necrofílicos y canibalísticos empezaron al poco tiempo de unirse al ejército, y que paulatinamente empezó a acudir a los cementerios para hacer realidad sus fantasías. En su declaración comentó su experiencia con el cuerpo de un adolescente de 16 años. Lo cubrí de besos y lo apreté con fuerza contra mi pecho. Todo lo que se puede disfrutar con una mujer viva no es nada en comparación con el placer que experimenté. Después de haberlo disfrutado durante un cuarto de hora, corté el cuerpo, como de costumbre, y le arranqué las entrañas. Luego volví a enterrar el cadáver. Rápidamente fue juzgado por un consejo de guerra y sentenciado a tan solo 1 año de cárcel, ya que en la época no existían leyes que castigaran adecuadamente los crímenes de Bertrand. Luego de salir de la cárcel, trabajó en diversos empleos hasta que finalmente se suicidó en 1878, a los 54 años de edad. El cosechador de órganos. El caso de Park Myung-sik es uno realmente excepcional, ya que es el único caso de un asesino en serie reconocido por Corea del Norte, el cual, como todos deben saber, es un país que se caracteriza por su hermetismo y por la importante censura que el gobierno impone a los medios, pero debido a la gravedad de este caso, el gobierno decidió difundirlo en los medios, hasta que terminó saliendo del país. Debido a la grave censura del país asiático, casi nada en concreto se sabe sobre el protagonista de la historia, solo que nació en algún momento del año 1951 y que desde hacía varios años antes de comenzar con los asesinatos, sufría de una importante cirrosis, la cual le generaba dolores constantes. Sus compañeros de trabajo en una fábrica de Simpo conocían el padecimiento de Park, por lo que uno de sus compañeros decidió llevarlo en secreto con un adivino, el cual, según él, podría darle una cura a su mal. Al principio el adivino no quiso ayudarlo, debido a que las prácticas religiosas y esotéricas están prohibidas en el país, pero al sentir lástima por él decidió darle una solución, la cual consistía en comer hígados humanos para así poder sanar su propio hígado dañado por la cirrosis. Al principio Park se sintió aterrado por la idea de matar a otra persona, pero con el paso del tiempo y debido al dolor insoportable que estaba sufriendo, decidió poner en práctica el consejo del adivino. Desde abril a octubre de 1990, Park asesinó y comió los hígados de 2 adolescentes y jóvenes que trabajaban en campos de las zonas rurales de Simpo, a las cuales secuestraba y asesinaba en parajes remotos de la ciudad,
aunque llegó a irrumpir en casa de alguna de sus víctimas y asesinarlas en sus propios cuartos. Luego de las primeras muertes, las autoridades norcoreanas fueron alertadas, pero debido a la incompetencia de estas, Park siguió asesinando jóvenes hasta octubre del mismo año, hasta que durante el secuestro de su víctima número 13, los vecinos, alertados por los gritos de la joven, decidieron intervenir y lograron capturarlo y entregarlo a las autoridades, quienes también arrestaron al adivino luego de la confesión de Myung-sik. El juicio fue rápido, y en octubre de 1991, Park fue condenado a muerte y ejecutado ese mismo mes por un pelotón de fusilamiento, y el adivino fue condenado a 15 años de trabajos forzados en un campo de trabajo, pena que cumplió en 2006 cuando fue liberado y extraditado a otra provincia del país. La descuartizadora de Sydney. Katherine Knight no tuvo una infancia fácil. Desde que era pequeña hasta los 11 años fue abusada sexualmente por múltiples miembros de su familia, y su madre, lejos de protegerla, la alentaba a ser sumisa y cada vez que podía le inculcaba su aversión al sexo y sobre todo a los hombres. En la escuela, todos sus compañeros la recuerdan como una matona, que a la mínima oportunidad abusaba de los niños más pequeños, y a los 15 años abandonó la escuela sin saber leer ni escribir del todo bien, para empezar a trabajar en una fábrica de productos textiles, para tan solo un año después llegar al que ella llamó su trabajo soñado, ser parte de la línea de producción del matadero local. Rápidamente fue ascendida debido a su habilidad con el cuchillo, y le fue otorgado un set completo de estos, que, como símbolo de orgullo, colgaba sobre la cama en su habitación, en caso de ser necesarios, algo que continuó en todas las viviendas donde habitó. A lo largo de su vida, Katherine tuvo múltiples parejas, muchas de las cuales huían luego de presenciar el comportamiento psicópata y sumamente violento que Katherine tenía con ellos, llegando a intentar estrangular a su primer esposo en la noche de bodas, y también llegó a fracturarle el cráneo con una sartén de hierro, luego de que el hombre llegara tarde a casa de una partida de dardos. Este hombre la abandonó, aunque luego de que Katherine mostrara comportamientos extraños decidió regresar con ella para hacerle compañía, aunque luego fue Knight quien lo abandonó para irse a vivir con otro hombre, quien luego de ser golpeado con una barra de hierro y apuñalado con unas tijeras también decidió abandonarla. Y tiempo después, Katherine se pondría en pareja con John Price, quien fue el que pagó el precio más caro por no darse cuenta de lo inestable mentalmente que estaba Knight. Al principio la relación iba viento en popa, incluso llegaron a mudarse juntos, pero luego de varios episodios de violencia de parte de Katherine, y de que ella acusara falsamente a Price de haber robado objetos de su lugar de trabajo, provocando su despido luego de 17 años en el puesto, John decidió poner fin a la relación y echarla de la casa en la que ambos convivían con sus respectivos hijos. Algunos meses después, John decidió reavivar la relación, y el 29 de febrero del año 2000, la casa donde esta pareja disfuncional vivía se convertiría en el escenario de uno de los crímenes más sádicos y brutales de la historia moderna de Australia, ya que luego de tener relaciones, Katherine se despertó en la madrugada y sin mediar palabra apuñaló a Price en el pecho, quien, alterado, se despertó e intentó zafarse, lo que no consiguió, por lo que Katherine siguió apuñalándolo más de 30 veces hasta matarlo. Luego de matar a John, Katherine desolló el cuerpo de su ahora exnovio, colgó la piel de un gancho en el marco de una puerta, luego desmembró el cuervo y empezó a cocinarlo con la idea de servirlo a los hijos de Price, ya que dentro de una olla se encontró la cabeza decapitada de Price, cocinándose en un guiso con verduras, y en la mesa del comedor estaban trozos de la carne del hombre, servida con papas al horno, zanahorias, calabaza, remolacha, calabacín, repollo, calabaza amarilla y salsa en 2 platos, cada uno con los nombres de los 2 hijos de Price, y en el patio de la casa se encontró un plato con esta misma comida, medio terminada. La policía fue rápidamente advertida por los compañeros de trabajo del hombre, y al ingresar a la casa encontraron toda esta carnicería bárbara, y encontraron a Katherine todavía dentro de la casa y fue rápidamente arrestada. El juicio se fijó para octubre del 2001, y el veredicto fue unánime, ya que debido a la falta de empatía y de remordimientos de Knight, el juez de distrito la condenó a cadena perpetua sin libertad condicional, convirtiéndose así en la primera mujer en la historia de Australia en recibir una condena de este tipo. El caníbal del Great Bear Lake. Uno de los episodios de canibalismo más famosos de la historia fue el cometido por los supervivientes del vuelo 571 de la Fuerza Aérea Uruguaya, quienes al estrellarse en la cordillera de los Andes tuvieron que comer partes de los cuerpos de las personas fallecidas en el choque, para poder sobrevivir durante los 72 días que pasaron en la montaña. Pero por la misma época, aunque del otro lado del continente, estaba sucediendo un episodio verdaderamente similar, aunque no tan conocido. Martin Hardwell fue un piloto de avión originario de Alemania, quien aprendió a pilotar al unirse a la Luftwaffe nazi en el año 1944, y que luego de 20 años decidió emigrar a Canadá en el año 1967.
El 8 de noviembre de 1972, mientras los 16 supervivientes de la tragedia de los Andes continuaban luchando para sobrevivir al frío extremo en la cordillera, Marten subió a su avión con un trabajo pendiente de realizar: llevar a una mujer inuit embarazada, a un niño inuit de 14 años con apendicitis y a una enfermera del gobierno canadiense llamada Judy Hill desde la bahía de Cambridge hasta la ciudad de Yellowknife, donde tanto la mujer como el niño podrían recibir atención médica. Pero el avión Beechcraft 18 que Harwell pilotaba no estaba preparado para hacer frente a las adversas condiciones meteorológicas, por lo que luego de 700 kilómetros de vuelo el avión perdió el control y se estrelló en una colina cerca del lago Jota, al sudeste del Great Bear Lake, y tanto la enfermera Judy Hill como la mujer inuit embarazada murieron en el acto. Pero el niño, llamado David Kutok, y Marten sobrevivieron al impacto, aunque este último se fracturó los dos tobillos, la rodilla izquierda y la nariz. Durante un mes completo, tanto Marten y David lucharon para sobrevivir a una temperatura casi constante de más de 30 grados bajo cero. Pero gracias a las habilidades de supervivencia de David, quien construyó un refugio y ayudó a Marten a encender fogatas, pudieron aguantar, aunque David falleció trágicamente a los 20 días del accidente, mientras que el piloto logró aguantar comiendo trozos de la pierna de la enfermera Judy. Mientras tanto, las autoridades llevaron a cabo una investigación intensa que llegó a costar más de $1 millón canadienses, hasta que en los primeros días de diciembre lograron captar algunas señales del avión y al investigar la zona lograron llegar hasta el campamento improvisado de Marten, quien los recibió diciendo: "Bienvenidos al campamento de un caníbal". Finalmente, Harwell fue llevado a un hospital donde se recuperó, y tiempo después logró abrir su compañía aérea, la cual vendió en 1991 y se jubiló para morir finalmente en el año 2013 a los 88 años. Mientras que la empresa de la cual era empleado en el momento del accidente fue encontrada culpable de este, ya que no tenían políticas adecuadas para instruir a los pilotos en caso de unas condiciones meteorológicas como las del día del accidente de Marten. Pero bueno, gente, espero que hayan disfrutado de este video. Intenté poner un caso de cada continente, pero igualmente me quedaron muchos. Así que si quieren ver otro video de esta temática, déjenmelo en los comentarios. Y si te gustó el video, suscríbete, deja un like y activa la campana. También comenta cualquier cosa para recomendar el video, y si quieres que hable de un tema en particular, también dímelo en los comentarios. Sin nada más que decir, nos vemos la próxima semana.